Imagina que lo tienes todo. Imagina que eres un príncipe en el reino del fútbol, jugando al lado del rey absoluto, Lionel Messi. Imagina que formas parte del tridente de ataque más letal que el mundo haya visto jamás. Eres adorado por millones, ganas todos los títulos posibles, y cada fin de semana pintas obras de arte en el césped del Camp Nou. Ahora, imagina que un día decides renunciar a todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué alguien abandonaría el paraíso? Esta no es solo la historia de los goles y los regates de Neymar en el Fútbol Club Barcelona. Esta es la crónica de un amor que pareció eterno, de una sociedad mágica que redefinió el fútbol y de la traición que rompió el corazón de una de las aficiones más grandes del planeta. Para entender al Neymar de hoy, con sus luces y sus sombras, es obligatorio volver al lugar donde fue más feliz y también al lugar donde tomó la decisión que cambió su vida y la historia del fútbol para siempre. Abróchate el cinturón, porque vamos a desentrañar la espectacular, brillante y trágica saga de Neymar Jr. en el Barcelona. Nuestra historia no empieza en Barcelona, empieza en las calles de Mogi das Cruzes, en Brasil, y en los campos de entrenamiento del Santos. Desde que era un niño con un peinado extravagante y una delgadez que engañaba, el mundo del fútbol sabía que Neymar era diferente. No era solo un jugador talentoso, era un heredero. El heredero de la tradición del joga bonito, esa estirpe de futbolistas brasileños que tratan al balón con el cariño de un artista y la picardía de un niño. Robinho, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, todos parecían haberse reencarnado en este chico que se movía con una elasticidad imposible. En el Santos lo hizo todo. Ganó la Copa Libertadores, el trofeo más sagrado de Sudamérica, siendo un adolescente. Cada partido era un show, un desfile de lambretas, elásticos y goles que daban la vuelta al mundo. Europa entera lo deseaba. Era la joya más codiciada del planeta. Y dos gigantes, los rivales eternos, se enzarzaron en una batalla feroz por su firma, el Real Madrid y el Barcelona. El Madrid le ofrecía ser la superestrella de un proyecto galáctico, pero el Barcelona le ofrecía algo más. Le ofrecía la oportunidad de aprender del mejor, de jugar al lado de Lionel Messi. Y en el verano de 2013, la decisión estaba tomada. Neymar, el príncipe de Brasil, cruzaría el Atlántico para unirse a la corte del rey en Barcelona. Lo que nadie sabía en ese momento era que su fichaje, envuelto en promesas de magia, también traía consigo una sombra de controversia. Las cifras oficiales de su traspaso eran un laberinto de comisiones, pagos a empresas y cláusulas ocultas que acabarían llevando al club y al propio jugador a los tribunales. Fue el primer aviso de que la carrera de Neymar nunca estaría separada del complejo entramado de negocios dirigido por su padre. Pero en ese momento, a los aficionados culés no les importaba. Solo veían una cosa: la magia estaba a punto de llegar. La primera temporada de Neymar en Barcelona, la 2013 a 2014, fue un año de adaptación, un año de aprendizaje. Llegó a un equipo dirigido por el Tata Martino, un equipo que, aunque seguía siendo formidable, ya no tenía la fluidez de la era Guardiola. Y lo más importante, llegó a un ecosistema que giraba por completo en torno a Lionel Messi. Neymar tuvo que aprender a ser un violinista en una orquesta donde Messi era el director y el solista principal. Jugó pegado a la banda izquierda, sacrificando parte de su anarquía brasileña en favor de la disciplina táctica. Tuvo destellos de su genio, por supuesto. Marcó en su primer clásico contra el Real Madrid, una carta de presentación inmejorable, pero también sufrió lesiones y le costó encontrar la regularidad. Se le veía a veces cohibido, como un invitado que no se atreve a bailar en una fiesta que no es la suya. El Barcelona terminó esa temporada sin ganar ninguno de los grandes títulos, y las dudas empezaron a surgir. ¿Había valido la pena el esfuerzo económico y judicial? ¿Era Neymar realmente el jugador que llevaría al Barça a una nueva era de gloria? Lo que nadie sabía era que el club estaba a punto de hacer un movimiento que no solo respondería a esas preguntas, sino que crearía algo legendario.
Estaban a punto de fichar al delantero uruguayo que completaría el puzzle, Luis Suárez. Y con su llegada, el fútbol estaba a punto de cambiar para siempre. Si la primera temporada fue un prólogo, la temporada 2014 a 2015 fue la obra maestra. Con la llegada de Luis Enrique al banquillo y de Luis Suárez a la delantera, nació la MSN. Messi, Suárez, Neymar. 3 letras que infundieron terror en toda Europa durante 3 años. Pero era mucho más que la suma de 3 talentos extraordinarios. Era una conexión casi telepática, una amistad genuina que trascendía el césped. Se buscaban, se asistían, celebraban los goles del otro con más alegría que los suyos propios. Y en esa sociedad, Neymar encontró su lugar perfecto. Ya no era el invitado tímido, era uno de los 3 anfitriones de la fiesta, con Messi arrancando desde la derecha hacia el centro y Suárez fijando a los centrales como un 9 puro. Neymar tenía toda la banda izquierda para él y la convirtió en su parque de diversiones privado. Fue en esa temporada donde vimos al verdadero Neymar. El jugador desequilibrante, valiente, que encaraba una y otra vez sin importar a quién tuviera delante. Su química con Messi era poesía. Se entendían sin mirarse. Messi lanzaba el pase y Neymar ya estaba corriendo al espacio. La generosidad de Messi fue clave. El rey entendió que para seguir ganando, necesitaba a su lado a un príncipe con hambre. Y le cedió penaltis, le buscó constantemente, lo empoderó. Ese año, el Barcelona lo ganó todo. La Liga, la Copa del Rey y la Champions League. El triplete. Y Neymar fue absolutamente fundamental en esa conquista. Marcó en los cuartos de final de la Champions contra el PSG. Marcó en las semifinales contra el Bayern de Múnich. Y marcó el último gol en la final de Berlín contra la Juventus, sentenciando el partido y desatando la euforia culé. Esa noche, en Berlín, con la medalla de campeón colgando de su cuello, Neymar había cumplido su promesa. Había llegado para hacer historia. Y lo había conseguido. Los 2 años siguientes, la MSN continuó su reinado de terror. Aunque no repitieron el triplete, siguieron acumulando títulos y, sobre todo, dejando actuaciones memorables. La temporada 2015 a 2016 fue, a nivel individual, quizás la mejor de Neymar en Barcelona. Durante un periodo en el que Messi estuvo lesionado, Neymar se echó el equipo a la espalda. Asumió el rol de líder, de superestrella, y demostró que podía ser mucho más que el socio de lujo del argentino. Dio exhibiciones antológicas, como la que firmó en el Santiago Bernabéu, en la histórica victoria por 0-4 contra el Real Madrid. Esa tarde, Neymar fue un demonio. Bailó sobre el césped, ridiculizó a sus defensores y dejó una asistencia de tacón para el recuerdo. Fue en ese periodo cuando el mundo empezó a verlo no solo como un futuro Balón de Oro, sino como un candidato real en el presente. Terminó tercero en la votación del Balón de Oro de 2015, solo por detrás de los 2 titanes, Messi y Cristiano Ronaldo. Parecía que su ascenso al trono era solo cuestión de tiempo. El tridente seguía batiendo récords goleadores, superando los 120 goles por temporada entre los 3. Su amistad era la envidia del mundo del fútbol. Se les veía juntos constantemente, tomando mate, haciendo bromas en los entrenamientos. Eran una familia. Y esa conexión humana era el ingrediente secreto de su éxito deportivo. El Barcelona jugaba con una alegría contagiosa, un reflejo del ambiente que se vivía en el vestuario. Y el director de esa orquesta de la felicidad, el que ponía la música y el ritmo, era Neymar. Su alegría y osadía se habían convertido en la banda sonora del Camp Nou. Pero en cada gran historia hay un punto de inflexión, un momento que lo cambia todo. Y en la saga de Neymar en el Barcelona, ese momento tiene una fecha y un rival grabados a fuego. 8 de marzo de 2017, contra el Paris Saint-Germain. La remontada. El Barcelona había perdido 4-0 en el partido de ida en París. La eliminación parecía segura.
Nadie en la historia de la Champions League había remontado una desventaja así. Pero esa noche, en el Camp Nou, ocurrió un milagro. Y el arquitecto de ese milagro no fue Messi, fue Neymar. Durante 87 minutos, el Barcelona ganaba 3-1, pero todavía necesitaba 2 goles más. La hazaña parecía imposible. Y entonces, Neymar decidió que no lo era. En el minuto 88, forzó y marcó un golazo de falta absolutamente espectacular. En el minuto 91, con una presión asfixiante, asumió la responsabilidad de lanzar un penalti y lo convirtió con una frialdad increíble. Y en el minuto 95, en la última jugada del partido, cuando el mundo entero esperaba que Messi hiciera la magia, fue Neymar quien cogió el balón, levantó la cabeza y puso un centro perfecto, medido, al corazón del área para que Sergi Roberto marcara el 6-1 y desatara la locura más grande jamás vista en el estadio. Fue la actuación individual más dominante de su carrera. Había sido el líder, el salvador, el héroe. Pero entonces, ocurrió algo revelador. Al día siguiente, la foto que dio la vuelta al mundo, la imagen icónica que quedó para la historia, no fue la de Neymar, fue la de Messi, subido a una valla publicitaria, celebrando el gol con la afición, como un dios aclamado por sus fieles. En la foto para la historia, el héroe era Messi. Pero el arquitecto del milagro había sido Neymar. Y muchos creen que fue en ese preciso instante, al ver esa foto, cuando Neymar entendió una dura realidad. No importaba lo que hiciera, no importaba cuántos milagros obrara, mientras jugara al lado de Messi, él siempre sería el príncipe. Y en su interior, empezó a crecer un deseo irrefrenable de tener su propio reino. El verano de 2017 fue el verano de todos los rumores. Al principio, nadie se lo tomó en serio. ¿Neymar al PSG? Parecía una locura, una invención de la prensa. ¿Por qué se iría del mejor equipo del mundo, de la mejor delantera de la historia? Pero los rumores persistían, cada vez más fuertes. Se hablaba de una cifra astronómica, 222 millones de euros. El valor de su cláusula de rescisión, una cifra que parecía imposible de pagar. El vestuario del Barcelona intentó convencerlo. Piqué, en un intento desesperado por zanjar el tema, publicó aquella famosa foto en redes sociales con el mensaje: "Se queda". Una frase que se convertiría en el símbolo de la incredulidad y la posterior traición. Pero Neymar guardaba silencio. Un silencio que era cada vez más ensordecedor. ¿Qué había detrás de esta posible decisión? No era solo una cosa, era una tormenta perfecta. Primero, la ambición deportiva. El PSG le ofrecía ser el líder absoluto de un proyecto construido a su imagen y semejanza. Le ofrecían la oportunidad de ganar la Champions League, siendo él la estrella, lo que le daría el camino libre hacia su gran obsesión: el Balón de Oro. Segundo, la influencia de su entorno. Su padre, Neymar Sr., vio una oportunidad de negocio sin precedentes, con comisiones y salarios que rompían todos los récords. Y tercero, y quizás lo más importante, el deseo de salir de la sombra de Messi, de demostrar al mundo que él podía ser el número 1 por derecho propio, sin tener que compartir el trono. La pretemporada del Barcelona en Estados Unidos fue el escenario del último baile de la MSN. Jugaron juntos, se rieron, marcaron goles. Pero en el fondo, todos sabían que algo se había roto. La decisión estaba tomada, y entonces, el terremoto ocurrió. A principios de agosto, los abogados de Neymar se presentaron en las oficinas de la liga con un cheque de 222 millones de euros. El PSG había pagado la cláusula. El fichaje más caro de la historia del fútbol era una realidad. La noticia cayó como una bomba atómica en Barcelona. La incredulidad dio paso a la ira, y la ira al sentimiento de traición. El príncipe que habían adorado durante 4 años los abandonaba por dinero y por ego. Las camisetas con su nombre fueron quemadas en las afueras del Camp Nou.
Los cánticos de amor se convirtieron en insultos. Se convirtió, de la noche a la mañana, en el enemigo público número 1. El club, sintiéndose traicionado, lo demandó. La relación, que había sido una historia de amor, terminó en el más amargo de los divorcios. Neymar se fue a París y fue presentado como un rey, pero en Barcelona dejó un vacío imposible de llenar. No solo un vacío futbolístico, sino también emocional. Se rompió la MSN, se rompió la magia. El Barcelona intentó llenar ese vacío gastando los 222 millones en fichajes como Dembélé y Coutinho, pero ambos resultaron ser fracasos estrepitosos. El equipo nunca volvió a ser el mismo. La salida de Neymar fue el principio del fin de una era dorada, el catalizador de una crisis deportiva e institucional que duraría años. Y mientras Neymar sonreía en París, en Barcelona solo quedaban las ruinas de lo que un día fue el reino de la alegría. La historia posterior es bien conocida. La aventura de Neymar en París estuvo marcada por las lesiones en momentos clave, las decepciones en la Champions League y la sensación constante de que su talento se estaba desperdiciando. A menudo, parecía arrepentido. Surgieron innumerables rumores sobre su posible regreso al Barcelona. Se decía que llamaba al club, que suplicaba volver, que extrañaba a sus amigos y la vida en la ciudad. En 2019, el regreso estuvo más cerca que nunca, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. El destino le negó la oportunidad de redimirse, y así, su legado en el Barcelona quedó congelado en el tiempo, como una fotografía perfecta pero incompleta. ¿Cómo debemos recordar a Neymar en el Barça? Debemos recordarlo como una dualidad. Fue, sin duda, uno de los jugadores más espectaculares que jamás haya vestido la camiseta azulgrana. Nos regaló 4 años de una magia inolvidable, de una fantasía que rara vez se ve en un campo de fútbol. Formó parte de una delantera que será recordada por los siglos de los siglos. Pero también debemos recordarlo como el protagonista de una historia de lo que pudo haber sido. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado? ¿Habría heredado el trono de Messi cuando el argentino se marchó? ¿Habría ganado más Champions League y quizás ese anhelado Balón de Oro? Son preguntas que nunca tendrán respuesta. Su historia en el Barcelona es la de un amor de verano, intenso, apasionado, que te hace sentir que estás en la cima del mundo, pero que termina de forma abrupta y te deja con el corazón roto y la sensación de que lo mejor aún estaba por llegar. Fue brillante, fue fugaz y fue, a su manera, una tragedia. La tragedia de un príncipe que, en su prisa por convertirse en rey, abandonó el único lugar del mundo donde realmente parecía feliz. Si te gusta este tipo de contenido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí, nos vemos la próxima vez.